Buenas tardes, supongo que cuando les llegue el video, queridos estudiantes de terapia ocupacional, estoy grabando este video para iniciar la tercera unidad de la asignatura de Psicología Social y del Trabajo, y probablemente este sea, sin lugar a duda, el video con más elementos teóricos que hemos tenido en toda la asignatura, así que sí entenderé que el lunes me llenen a preguntas porque probablemente ese es el efecto que tendrá esta grabación. Lo digo un poco de instrucción, no es para asustarlo, porque no vamos a ver una aplicación tan específica de los términos, pero sí tenemos que trabajar probablemente con uno de los conceptos más complejos de todas las ciencias sociales, que tiene que ver con el trabajo. Para eso, yo me basé en lo que hizo Oppenheim, creo que se pronuncia así, no, no soy alemán, así que es un autor chileno de apellido alemán, y que hizo un libro reconstruyendo históricamente las distintas concepciones del trabajo para que entendamos que la concepción actual que tenemos del trabajo no proviene, por así decirlo, solo desde la actualidad, sino que es una construcción que ha ido paso a paso haciéndose, retroalimentándose, retrocediendo, avanzando en un modelo clásico de espiral más que de blancos y negros. Entonces, para partir, voy a plantearles que el texto lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver en el aula virtual. No es obligatorio leerlo, con lo que yo diga en esta clase es más que suficiente, solo para la gente que tenga algún interés de profundizar en un tema desde una perspectiva más dialéctica. A eso me refería con espiral, por si acaso, no quise usar un término tan técnico de inmediato. Así que, sin más, paso a compartir la pantalla para partir con la presentación de hoy día. Psicología social de y en el trabajo. Recuerden, hoy día vamos a ver la aplicación de la psicología social clásica en el trabajo. Por tanto, hoy día vamos a ver las concepciones de trabajo en la historia hasta llegar a la concepción fordista del trabajo y la subjetividad capitalista. Aquí no empiecen, cuando yo me refiero a capitalismo, no estoy haciendo el juego que se hace en la actualidad de capitalismo bueno o marxismo bueno y capitalismo malo, viceversa. Aquí el capitalismo como una forma de producción. Y eso lo trabajó desde Adorno hasta Milton Friedman, pensando en capitalistas que adoraban o que pensaban que era el mejor sistema de producción, hasta sus críticos Marx, a Piketty, por ejemplo, desde un marxismo más clásico, o un Keynes desde una mirada más socialdemócrata. Así que intenten por esta clase sacarse como toda esa subjetividad negativa del neoliberalismo y entendamos capital desde una concepción más técnica, que es una forma de producción específica a una etapa histórica de la sociedad humana. Hecha esa aclaración, como dije, Oppenheim hace un libro, hace una revisión histórica, uno puede estar de acuerdo o no, como en todo el libro, me parece muy completo, tendré algunas diferencias en algunos aspectos, pero básicamente divide el libro en 7 capítulos, el neoliberalismo lo agregué yo, en 7 capítulos con estas temáticas. Por una parte, dice que la historia del trabajo o la idea de trabajo es una idea conflictiva, de ahí la idea de dialéctica. La dialéctica es la idea de una tesis, una antítesis, sale una síntesis, esa síntesis se convierte en una tesis, con otra antítesis, y así. El conocimiento va avanzando, y que las figuras que en un momento tienen mucha relevancia pasan a tener menos, pero no desaparecen. Muy parecido, por ejemplo, en la antigua Roma existía una figura de rey. De hecho, Roma es fundado por Rómulo y Remo, se supone el primer rey de Roma, Rómulo. Pero después tuvieron una república. Entonces, la figura de rey se transformó como a la figura del sumo pontífice de los romanos. Después vino el emperador, y seguía existiendo el sumo pontífice, pero tenía cada vez menos poder, hasta que llegó la religión católica, y después de que cae el imperio romano queda la religión católica, y el sumo pontífice es lo que en la actualidad llamamos el papa. Entonces, la idea de rey de Roma, de un Rómulo Remo, hasta llegar a la idea de papa, implicó que en algún momento estuvo
la figura del rey romano era muy potente, después desaparece casi con la república, se transforma casi en una figura ceremonial en el imperio, básicamente no existe, o sea, porque el emperador era considerado un dios vivo, entonces básicamente el culto era hacia él y después termina con el cristianismo hablándose del papa, el descendiente de Pedro, el que lleva la palabra y todas esas cosas que están dadas. Lo que quiero decir es que estas figuras de la idea de trabajo van a tener esas complejidades y esos cambios en la historia. Por ejemplo, en la Grecia antigua, como muy bien dice Oppenheim, de hecho, creo que es la primera frase de ese capítulo, lo leí hace unos años este libro por si acaso, así que no lo tengo tan fresco, pero fue un libro muy importante en su momento. Oppenheim habla de una democracia de esclavos, que ahora en la actualidad nos parece absolutamente alejado de la realidad, no puede haber una democracia de esclavitud a la vez. Pero los griegos no tenían ningún problema, estaban los ciudadanos, los que iban a la guerra, y tenían tiempo de ocio, riqueza, pensaban, y por otro lado estaban los esclavos. Las mujeres ni siquiera estaban fuera del panorama. Y la idea de que hay trabajos más relevantes y otros menos relevantes, o que el valor del trabajo intelectual es más importante que el trabajo manual, que en la actualidad nos parece o está casi cosida en nuestro ADN, o sea, nadie pensaría que, qué sé yo, barrer las calles a lo mejor es más importante que descubrir la vacuna contra el coronavirus. Más allá de que pueden haber, por supuesto, intercambios intelectuales en este sentido, el decir, hoy si no barre las ciudades, básicamente, o no mantienen limpio, no recogen la basura, la ciudad colapsa. Y es verdad. Pero los primeros que hicieron una diferencia, según esta autora, y uno puede tener de acuerdo o no estar de acuerdo, la primera diferencia que hace este autor es los grados de trabajo. De hecho, los griegos decían que el trabajo manual era de los esclavos, el construir, el barrer casas, los albañiles, todo eso era esclavitud. Y ellos estaban para el pensamiento, para pensar, el tiempo de ocio, el buen vivir a partir de las rentas que generaban esos esclavos. Entonces, quédense con que en la Grecia antigua está la idea de que hay gente de primer orden, los ciudadanos, que no trabajan, el trabajo está mal visto en ese momento, porque el trabajo es para los esclavos, el trabajo manual es de los esclavos y ellos lo que hacen es pensar, ocio en el sentido más clásico de ocio, que el ocio es la posibilidad de sentarme y no tener que hacer nada, entonces ahí aparece toda la capacidad de imaginación humana. Esa es la primera concepción que reconoce este autor. Después dice que en los pueblos antiguos hay distintas concepciones del trabajo y él lo va a asociar a su nivel de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de personas antiguas estamos hablando de los hebreos, los caldeos, los romanos, los asirios, los egipcios, pueblos que se conocían en esa época y que convivieron con los griegos y que después, por ejemplo, el Imperio Romano los subsiguió. Pero lo que estamos hablando es que hay una construcción del trabajo que va poco a poco. Dice que en los pueblos, por ejemplo, los caldeos, los hebreos, que en esa época supuestamente eran como los más atrasados en su desarrollo tecnológico, el trabajo manual era muy importante. Estamos hablando del patriarcalismo, pero así más clásico, no la idea del femicida, sino el patriarcalismo más clásico. Yo tengo hijos porque esos hijos trabajan la tierra, pequeñas comunidades agrícolas clásicas, trabajan la tierra y generan riqueza. Entonces, entre más hijos tengo, mejor papá soy, mejor hombre soy. Y todos me respetan a mí por ser la cabeza de la familia. La idea de la propiedad privada, porque si me muero yo, ¿cómo heredamos? Porque si heredan todo un pedazo de tierra, la familia queda pobre, entonces generó un heredero que es el primogénito, y así una serie de temas que en la actualidad están todavía insertas, la primogenitura, el patriarcalismo, y no visto desde la idea del femicidio, de la idea del abuso de la mujer, sino desde la idea de una cabeza, de la propiedad privada, de la herencia, que son temas que se manejan desde esa época. Entonces, ahí el trabajo está muy valorado. O sea, un macho alfa, el hombre atractivo, era el que se levantaba a las 6 de la mañana a trabajar la tierra para darle los máximos frutos junto a su hijo, para así darle una mejor vida a su esposa. Ese era como el ideal patriarcal. Estoy hablando de la época de los hebreos romanos, antes de Cristo, de esa época.
verán cómo el patriarcalismo ha degenerado en el tiempo. Pero cuando estos pueblos siguen especificando, pensemos en los egipcios, pensemos en los romanos, fueron imperios, el trabajo ya empieza a estratificarse. Por primera vez ya no es esclavo ciudadano, sino que hay estratos sociales. Empiezan a estar los esclavos, pero también están los albañiles o los que en la actualidad llamaríamos profesionales, más que profesionales técnicos. Los que construían, los que sabían, tenían un saber específico, que no iban a ser patricios, no iban a ser, en esa época no existía la idea de burguesía, existían los patricios, que eran como la nobleza, por ejemplo, en Roma, pero como no tenían un sistema de reino, eran nobles, sino que se basaban en que eran senadores y una familia importante. Pero, obviando ese tema, estaban los patricios, la gente como más adinerada, los comerciantes, lo que sea, se estratificó, y habían estratos más bajos y más altos. Eso es lo que sé que creo que queden. Que el trabajo se valora cuando la sociedad, por así decirlo, está poco desarrollada, y yo trabajo la tierra, y ya después cuando la sociedad se va tecnificando, va complejizándose, también se complejiza el estrato del trabajo. O sea, vale mucho más ser comerciante que ser un albañil, vale mucho más ser un soldado que un comerciante porque estás protegiendo a la república y así. Una serie de temas, para no andar más. Después viene la concepción del trabajo de la Edad Media, donde trabajar es un mandato divino. Tú tienes que trabajar la tierra que te dio Dios. Eso aparece en el Viejo Testamento. Yo no soy muy bueno para eso. Si hay alguien evangélico o católico más practicante, probablemente se maneje mucho mejor que en esto que yo. Pero básicamente, en el Antiguo Testamento, Dios nos dio la tierra y nosotros tenemos que trabajarla para honrarle culto. Se mantiene, además, que el trabajo no es algo agradable, pero es el camino para yo acercarme a Dios. Por tanto, tiene un sentido de expiación. Yo purifico mis pecados esforzándome para trabajar por Dios. Por tanto, la idea religiosa más clásica del catolicismo más clásico está inserta en la idea del trabajo. La idea de que el trabajo, el entregarle algo a alguien, como una forma de purificación. Y aunque ustedes no lo vean, esto es lo que conversábamos hace un par de clases atrás, o varias clases atrás, ya no me acuerdo también, cuando hablamos, cuando vimos el psicoanálisis, de por qué alguien estudia psicología, por qué alguien estudia terapia ocupacional, porque alguien es asistente social. Y la idea de entregarle algo a otro viene desde la Edad Media. Cuesta verlo porque probablemente toda la concepción más religiosa de expiación no está, pero el entregar algo a alguien es una concepción muy clásica del trabajo. Y por supuesto, aquí se solidifica la estratificación social. O sea, en los romanos uno podía tener cierta movilidad, en la Edad Media esa movilidad desaparece. Están los siervos, que son un poco mejor que los esclavos, pero siguen siendo atados a un dinero, el señor feudal, un comercio muy incipiente, pero casi ahogado por los impuestos, los reyes. Hay toda una estratificación y yo no puedo cambiar. O sea, yo nací siervo, voy a morir siervo, mi hijo va a morir siervo y mi nieto va a morir siervo, y no hay casi posibilidades de ascenso social. Eso, por supuesto, va cambiando a medida que va avanzando de la baja a la alta edad media, pero quédense con esa idea. Entonces, el mandato divino de que nosotros tenemos que trabajar la tierra, que nosotros tenemos que expiar nuestros pecados, por tanto, el trabajo no es algo agradable, pero es algo que tenemos que hacer en nuestro camino a encontrar a Dios. Y la solidificación de la estratificación social que ya se veía en los pueblos antiguos. Llegamos y nos saltamos al Renacimiento. Y aquí, una idea que parece muy posmodernista, muy del neoliberalismo, que se llama el emprendedor, ya existía hace mucho tiempo, que es el mercante, el mercantilismo. El negociante que se aventura, casi la idea del veneciano que se aventura en su barco, hace negocios extraordinarios y gana mucho dinero. O sea, que parte de la nada, sin ser noble, con pocas deudas, y logra surgir y generar mucha riqueza, muy parecido al emprendedor. Eso nace en el mercantilismo. Y ahí está la idea de emprendimiento. Ahora, la riqueza es, por así decirlo, Dios. O sea, yo quiero ganar la máxima riqueza posible. Ya no es que yo, por ejemplo, si en la Edad Media, si yo consigo más dinero, que además era mal visto, yo lo puedo regalar y dárselo a otro y compartirlo, acercaría. No, aquí acumular dinero. Estos son los primeros
burguesa sin que se llame burguesía aún, pero estamos hablando de la burguesía, la acumulación de dinero propiamente tal, y rompe con la religión. O sea, aquí Italia podrá haber sido muy, puede ser incluso en la actualidad muy religiosa, pero en la Edad Media, o sea, yo ganaba dinero y la iglesia decía, usted no puede prestar dinero porque eso se le llama usura y es un pecado mortal. Creo que cualquiera que viva en estos momentos sabe que prestar con intereses dinero es lo que hacen todos los bancos, es lo que hacen todas las instituciones. Hasta la Edad Media, la iglesia lo prohibía y era un pecado y te podían matar por ese pecado. En el mercantilismo eso se fue a las pailas. O sea, de hecho se corrompió mucho la iglesia, el dinero que entraba, perdonaban, decían ya una dispensa papal que básicamente es pásame mucho dinero y yo digo que tú no has pecado y vas a ir al cielo. Por lo que aparece la ética protestante del trabajo, que es el mito fundacional del capitalismo y que de hecho estudios actuales lo han, que es probablemente el libro más importante para Max Weber y que en la actualidad está muy cuestionado porque, por ejemplo, en Alemania, donde está esa idea de que el protestantismo fue la base del desarrollo capitalista en Inglaterra y en Alemania, cuando comparas la riqueza de los sectores del sur que son católicos y los del norte que son protestantes son casi iguales. Entonces, los del norte ganaron más dinero porque eran más trabajadores y tenían toda la lógica protestante. Está muy cuestionado, pero es un mito fundacional. Desde la idea de la Unión Europea que castigan a los del sur porque son flojos, porque los del norte son trabajadores, refiriéndose a los alemanes, holandeses, bueno, los ingleses ya no son de la Unión Europea, viene desde esta idea. Nosotros somos libres, tenemos el libre albedrío y por tanto podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero tenemos una responsabilidad individual, algo que en la actualidad es básico, que a nosotros no se nos pasaría por la cabeza no creer que si yo cometo un crimen o yo soy pobre o yo me endeudo, el que se endeuda es Guillermo Fernández en este caso, en toda la época anterior el que se endeudaba era la familia, la institución, habían responsabilidades familiares, comunitarias, pero no individuales. Aquí no, es individual. La idea de individualismo, la responsabilidad individual, porque tengo libre albedrío, Dios me dio el regalo de que yo puedo decidir ser bueno o ser malo. Ética protestante. Estamos hablando 1700, 1600, hasta, cuesta imaginarlo en la actualidad, pero los 1500 años anteriores, después de Cristo, no existía la idea de que uno elegía y era libre. Que para nosotros nos parece básico, pero no. Y por tanto, como la responsabilidad individual, si yo tengo riqueza, es porque Dios así lo quiere. Que es la diferencia más radical con el Renacimiento. El Renacimiento, Dios, no importó, corrompimos a Dios. Acá no, la riqueza es porque Dios quiere. Entonces, si yo tengo éxito es porque Dios ha premiado mi trabajo. Entre más trabajador soy, más riqueza genero, mejor alabo a Dios. Se dan cuenta cómo vamos cambiando las concepciones de trabajo, pero son concepciones de trabajo que hasta el día de hoy están. O sea, la idea de la meritocracia, entre más trabajo, más me premian. Ahora no Dios, sino la sociedad. Es algo que está desde el 1600, 1700, Calvino, Lutero, para los que lo recuerden en el colegio. Entonces estamos hablando de que ideas que nos parecen muy propias de nuestra época vienen desde antes. Y ahora venimos con el capitalismo competitivo, que así se le llama a la época del primer capitalismo, el capitalismo que Marx condena en el Capital, donde los niños trabajaban desde los 6 años en minas para la producción capitalista, donde hay una revolución industrial a la base, pero los trabajadores se hacían pebre en condiciones deplorables de salud para mantener la producción para que unos pocos se enriquecieran. El capitalismo, así como en la imagen más miserable de la producción humana, está acá. Por supuesto nos saltamos la parte de los increíbles avances tecnológicos que había. Bueno, el racismo aquí era rampante, o sea, los latinos, todo lo que eran, perdón, todo lo que era América y todo lo que es África y todo lo que Asia, ser inferiores, no valían un peso. De hecho, no valían un peso los propios compatriotas. Si tú eres inglés pobre, trabajabas en una mina desde los 8 años, te morías a los 20 y
y si no era por un derrumbe, te morías de viejo o te morías porque tu cuerpo colapsaba con jornada de trabajo de 20 horas, 18 horas, con sueldos miserables. Por eso empieza todo el tema de la organización obrera, la jornada de trabajo, el salario, los derechos laborales. En esta época era lo más ramplante, no existía un derecho laboral. Y si tú no intentabas exigir, te mataban, básicamente. De hecho, probablemente por eso tuvo tanto éxito la idea de Marx, la idea de la lucha de clase, que hay unos burgueses que se apropian de todo, hay unos trabajadores pobres, esquimados, que son los obreros y que sostienen el sistema, pero si se rebelan, van a lograr una utopía, un mundo diferente. Capitalismo competitivo, propiamente tal, donde la idea de trabajo, y acá es lo interesante, lo que quiero tomar el acento, después lo vamos a ver en las siguientes láminas, es que por primera vez tenemos conciencia, antes probablemente existía, pero no era tan visible. Empieza a existir una subjetividad del trabajo y de hecho nosotros decimos el trabajo es alienante de alguien, un otro, me quita cosas esenciales de mí y se las da a un otro. Y ahí vamos a ver el concepto en un par de láminas más, pero entiéndelo, la subjetividad, por primera vez empezamos a hablar de un malestar no solo objetivo, no es solo que tener a un niño de 6 años trabajando en una mina de carbón con adultos, en unas minas hechas pobremente que se pueden derrumbar y se caen, se muere la gente, es destruir ese cuerpo. Tampoco desde la ética, es malo que un niño haga eso. Sino ya estamos hablando desde lo subjetivo, enferma a las personas, que es el campo de la psicología. Después pasamos al capitalismo fordista, donde aparece, y que es donde vamos a llegar hasta el día de hoy, que es el capitalismo, cuando ese capitalismo salvaje, competitivo de pequeñas empresas que se comían, empieza a generar empresas más grandes, aparece que sí, la Ford como empresa símbolo, y que implica todo un cambio en el paradigma de producción, que lo vamos a ver en un par de láminas más. Y finalmente estamos como en la etapa del neoliberalismo, capitalismo postfordista, y donde aparecen los postmodernismos también para explicar las relaciones del trabajo que existen en ese momento. Ahí la enajenación, Fromm es psicoanalista, por tanto lo vamos a profundizar mucho cuando veamos la visión psicoanalítica del trabajo. Dicho eso, la tesis del texto de Oppenheim, para los que no se lo puedan leer por el tiempo, por no es un tema tanto interés, es básicamente que el trabajo siempre ha estado en dos miradas. Por una parte, la idea de que el trabajo es un medio para alcanzar un fin, que puede ser el desarrollo personal, la autorrealización, el ser un mejor persona, el responderle a Dios, o hasta un mal necesario, pero visto desde lo positivo. Todos tenemos que trabajar porque así por último conseguimos dinero y ese dinero nos permite pagarnos nuestro gustito en el resto de nuestra vida. O sea, trabajo desde lo positivo. Oppenheim habla de la definición desde la negación del trabajo, es decir, que el trabajo no tiene sentido básicamente y que según las condiciones históricas nos produce alienación, enajenación y es un medio de control social. O sea, no todos trabajan unos pocos, o más bien dicho, muchos. Pero los pocos que no trabajan se dedican a rentar o a robarnos los frutos de nuestro trabajo. Eso sería ya miradas más que nacen desde el capitalismo más competitivo. Pero podría ser perfectamente los griegos. Los que trabajaban y los que generaban la riqueza en las sociedades griegas eran los esclavos, no los ciudadanos griegos. Ya. Posteriormente, lo que busca con este choque de dos visiones, tesis, antítesis, recuerden, dialéctica, la síntesis que él quiere hacer es que nunca vamos a poder abordar las verdaderas preguntas que tienen que hacerse para entender el trabajo si no somos capaces de entender las relaciones históricas que hay entre las condiciones del momento, las concepciones objetivas y subjetivas del trabajo y cómo eso va afectando la concepción actual del trabajo. O sea, el creer que soy emprendedor, estoy un postmoderno, soy, qué sé yo me corto el pelo, me lo dejo un poquito para el lado, me arreglo un poco la barba y me pongo unos lentes más honderos, voy a ser un hipster y eso me hace un emprendedor porque aparte abro una pizzería, qué sé yo, ya una pizzería de masa madre con toques culinarios del centro de Chile. No, o sea, esa idea ya la estaba en el mercantilismo más clásico de la Italia, Venecia de los 1500. Entonces, el creer que
hipsterismo, por así decirlo, el emprendedor hipster o el emprendedor winner, el que llega con chaqueta, corbata, pero no las corbatas anchas antiguas, sino una corbata bien arreglada, pero con pantalones de tela, pero con zapatillas, con un reloj y dispuesto a comerse el mundo con su emprendimiento. No, no, eso ya existía, solo que con las condiciones de su tiempo. Y nosotros lo único que hemos hecho es reciclar y reconstruir ideas de trabajo que existen con mucha anterioridad. Voy a aclarar algo con el concepto de alienación y enajenación. En general, son considerados sinónimos. Muchos usan alienación y enajenación desde que son palabras casi iguales, pero en verdad la enajenación es más un concepto legal, o sea, está en las leyes. Ustedes van a ver en algunas leyes que se habla de enajenación, no de bienes, porque eso ya tiene que ver con... Pero cuando uno habla de una persona enajenada, que normalmente son los enfermos psiquiátricos, las personas muy seniles por su vejez o que están conectadas y han perdido toda conciencia de sí mismos, se habla de persona enajenada. O es un concepto psiquiátrico. La enajenación es un concepto más psiquiátrico y por tanto la alienación ha pasado a ser más un término más marxista, más clásico. Y por supuesto, las distintas visiones humanistas plantean que hay que salir un poco de Hegel, ahora les voy a explicar Hegel, y buscar más el desarrollo humano. Ahora creo que se los voy a explicar un poquito mejor. Vamos a intentar explicar muy rápidamente, porque esto da para un semestre de filosofía, y yo lo tengo que explicar en 5 o 10 minutitos, estos 3 términos, para no alargar tanto la clase. Básicamente, la alienación para Hegel es una característica del ser humano. Es imposible no estar alienado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, al ser seres superiores, porque tenemos conciencia de nosotros mismos, nos damos cuenta que hay algo que soy yo y algo que es el no yo, el resto del mundo, la naturaleza, los otros, la sociedad. Y que hay una constante tensión entre lo que conozco y lo que hago. Porque para hacer algo tengo que conocerlo, y al conocer estoy haciendo algo, y esa típica espiral que van a ver cada vez que uno hable de dialéctica. Entonces, hay una concepción subjetiva, la alienación es subjetiva porque yo siempre dejo de ser yo. Porque para relacionarme con el medio ambiente tengo que relacionarme con algo que no es yo, el medio ambiente. Y al relacionarme con ese algo que no es yo, estoy conociendo, entonces estoy haciendo algo, no logro que la naturaleza, por mucho que sea un megalómano que creo que pueda controlar las mareas o pueda controlar los terremotos, no lo puedo hacer. Por tanto, siempre hay una parte del no yo, pero que yo tengo que ir a esa parte para poder desarrollarme. Entonces, yo me desarrollo, me actualizo a través del trabajo. Por eso la concepción del trabajo es tan importante. Yo al trabajar, al intentar construir algo, lo que estoy haciendo es actualizar, desarrollar el otro, el no yo. Por tanto, me tengo que transformar en otro. De ahí viene la idea de alguien, soy otro. No estoy desarrollándome yo, no estoy leyendo, no estoy siendo un griego sentado mientras mis esclavos trabajan pensando en el triángulo isósceles. No. Yo, con mi trabajo, desarrollo y actualizo el mundo, pero el desarrollar y actualizar algo que no soy yo, el no yo, el otro, me alieno, porque no estoy trabajando conmigo mismo. La idea dialéctica, yo sé que aquí me van a matar a preguntar el día lunes, así que no hay problema. Entonces, ve como el trabajo como un elemento idealista. ¿Qué quiero decir con idealista? En el mundo de la idea. El problema del trabajo es en el mundo de la idea, por tanto sublimo mis... Piensen que acá no había un Freud todavía, pero la misma idea Freud. Sublimo mis necesidades del yo para estar en el no yo, en el mundo exterior, en el trabajo. Ahora, Hegel no era tonto. O sea, lo que ustedes pueden decir cualquier cosa de Hegel, pero tonto no era. Por tanto, su concepción del trabajo no obviaba las condiciones materiales, que serían palabras de Marx, o sea, darse cuenta que los niños de 8 años estaban trabajando y haciéndose pebre. Entonces, ¿qué solución da Hegel? Es que cuando aumente la tecnología a tal nivel, los humanos no vamos a tener que trabajar, por tanto nos vamos a poder concentrar solo en el yo y vamos a superar la alienación. O sea, él decía que cuando la sociedad avance lo suficiente en tecnología,
Nosotros no vamos a tener que hacer esos trabajos humillantes, casi animales, de bestias, usando sus palabras. Y por tanto el tema alienación, el estar en el no yo, trabajando para algo que yo no quiero, que supongo que nadie quiere estar sacando carbón en una mina durante 16 horas al día, partiendo de ese supuesto. Hegel lo que plantea es su concepción del trabajo, la superación, es que en algún momento vamos a avanzar tanto que las máquinas van a hacer ese trabajo por nosotros y nosotros vamos a ser seres libres, preocupados de nosotros mismos. Y si quiero estar con el otro, va a ser por el querer y no por una obligación del trabajo. Por su parte, Marx tiene una doble alienación. Hay una alienación subjetiva en el mundo de las ideas y una objetiva en el mundo de los medios de producción. ¿Qué se refiere con lo subjetivo? Sigan las mismas líneas que puse. El trabajo es una acción productiva. ¿Qué quiere decir algo? Que esto es una definición, que el trabajo significa producir algo. O sea, leer un libro, a menos que ese libro sea para posteriormente producir y adquirir conocimiento para producir algo, es un acto de ocio, no es trabajo. El trabajo implica, por ejemplo, hacer un vaso. Moldear el vidrio, tener el molde del vidrio, soplarlo, tener el calor, hacer un vasito. Por tanto, el trabajador históricamente fue dueño de su trabajo. Y él hace un análisis histórico de que siempre en toda la historia, es verdad, el siervo trabajaba campos, pero tenía parte del campo que era para él. Y solo los excedentes se los daba al señor. Incluso los esclavos planteaban que tenían más libertad que los trabajadores de su época, porque él decía que el capital, y es la definición marxista del término, que no pueden compartir o no, es la acumulación de trabajo. O sea, entre más trabajo acumulo, entre más fuerza laboral acumulo, no en refiriéndome a personas, sino lo que pueden producir esas personas, estoy generando capital. Entonces, el capitalista, el burgués, el que se oponía al proletario, es una persona que acumula el trabajo de otros. O sea, yo soy dueño del trabajo de los otros, por tanto le estoy quitando el trabajo a los trabajadores. Se le estoy quitando su condición básica de existencia, que para Marx el ser humano es un ser trabajador, entonces yo le quito el trabajo. Y aparece un doble rótulo muy subjetivo. Por una parte, el capitalista, como yo me alimento, yo genero mi riqueza a partir del trabajo de otro, yo ya no soy un trabajador, soy algo distinto, soy un capitalista. Por otra parte, el trabajador propiamente tal, como deja de ser dueño de su propio trabajo porque se lo lleva el capitalista, también está alienado porque no tiene un elemento básico de su vida. En el elemento más objetivo, al referirse Marx sobre la producción capitalista, que es un modo de producción, recuerden, y hay un modo de producción feudal, hay un modo de producción clásico, y supuestamente habrá un modo de producción de la utopía marxista del comunismo. Es un modo de producción. Los medios de producción son el trabajo y los elementos que están en la historia, que son estructurales de la historia, y los modos de producción es cómo se acomodan esos medios de producción, se da una forma particular en un momento histórico determinado. Entonces, lo que él dice es que objetivamente, porque esto es subjetivo, esto pasa en la cabeza, objetivamente el trabajo se empezó a atomizar, es abstracto y despersonalizado. El ejemplo que le gustaba poner a Marx, voy a armar una máquina, pero yo soy encargado de armar una tuerca. Mi compañero al lado del tornillo y el de allá de la bolilla, o la bolilla, no sé qué. Así, cuando alguien es encargado de armar la tuerca, ya no arma una vasija, no logra ver el objeto de su trabajo, sino que arma una parte muy básica, porque la especialización es una forma de mejorar la producción, pero al mejorar la producción la persona su trabajo no tiene objeto hacer, según Marx, hacer una parte de algo, no hace que la suma de toda la subjetividad de esas personas que hacen ese algo lo sientan como trabajo. Me roban objetivamente la posibilidad de hacer trabajo al especializarme en un tema. Por tanto, soy una fuerza de trabajo, no soy una finalidad. O sea, a mí, a Guillermo Fernández, lo miden o lo valoran por la cantidad de tuercas que puede hacer al día. O sea, si puede hacer 10 tuercas, vale. Si puede hacer 5 es mal trabajador, si puede hacer 15 es un muy buen trabajo.
pero dejo de ser mis sentimientos, mis emociones, todo desaparece. Y por eso estoy alienado. Porque paso a ser un número. Espero que le haya quedado claro. Si no, el próximo lo preguntaban. Y esto lo vamos a dejar para la parte de psicoanálisis, porque entienden que Freud basaba todo su análisis en un libro maravilloso también, El miedo a la libertad, en la idea de que lo mejor que podemos hacer es psicoanalizar la sociedad contemporánea, y él habla de responsabilización, idolatría, dinero, sociedad anónima, político. Por eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero entiendan que la enajenación pasa a ser un término no del capitalismo más clásico, sino de lo que podríamos decir el post-fordismo. Entonces, ¿dónde entra aquí? Ustedes me dirán la psicología clásica. Han hecho una clase de historia del trabajo, pero no una clase de psicología social. Ya, aquí viene el gancho. Aquí es lo importante y por qué la psicología social clásica se vuelve tan relevante, sobre todo en Estados Unidos y en Europa Occidental. Tenemos un modelo donde los niños los meten a los 6 años a trabajar 16 horas diarias durante muchos años de su vida, con enfermedades terribles a los pulmones, con apenas tiempo para enamorarse, pasarlo bien, no existe todas esas etapas que a nosotros nos parecen una vida terrible. Y recuerden, no sé si les pasaron la cantata Santa María, cómo vivían los mineros del Salitre, que les pasaban fichas, que compraban en un negocio que le llamaban pulpería, que no era dinero objetivo, o sea, yo no me lo podía gastar en lo que yo quisiera, sino en los propios productos que traía el dueño de esa mina, lo enriquecía cada vez más, o sea, condiciones aberrantes. Eso produjo la obra de Marx y después produce revoluciones marxistas en todo el mundo, donde la que tiene mayor éxito es la de Rusia, que se transforma en la Unión Soviética. Pero recuerden que antes de Rusia hubieron revueltas en Alemania, en Inglaterra, una guerra civil en España. O sea, el marxismo y la visión de un mundo sin capitalismo era muy atrayente. La idea de que los trabajadores se tenían que unir era muy atrayente. De hecho, fue probablemente todo el siglo XX la lucha entre dos modelos distintos de sociedad: capitalismo democrático, marxismo, o más bien dicho, socialismo real. Entendiendo que el otro modelo que se dio muy fuerte entre los años 30 y 40, el fascismo, había sido arrasado porque perdieron la guerra. Entonces, estoy pensando que en Estados Unidos, recuerden que el Día del Trabajo y el Día de la Mujer son por matanza en Estados Unidos. Estados Unidos había un movimiento obrero muy fuerte. De hecho, Estados Unidos su mayor miedo era que hubieran revueltas marxistas. Termina la Segunda Guerra Mundial y tienen miedo a que el marxismo les gane. Y el marxismo hasta los años 60 iba en crecimiento. O sea, termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la Unión Soviética increíblemente logra recuperarse mucho. El marxismo empieza a mostrarse como un sistema competitivo al lado del capitalismo, que después, por supuesto, decae y termina con la propia caída del sistema desde dentro, pero hasta los años 60, 70, el capitalismo tenía un contendor que parecía superarlo, que producía más, que tenía una épica mucho más hermosa, una épica de todos somos iguales, no hay clases sociales, no hay unos pocos afortunados del sistema, frente al capitalismo estadounidense. Entonces Estados Unidos, como muchos países de Europa Occidental, lo que generaron fueron leyes laborales para que los trabajadores no tuvieran razones para rebelarse, que además la mayor parte de ellos era trabajadores. Y en toda esta lucha por encontrar, por así decirlo, un relato de capitalismo bueno, marxismo malo, se unen dos fuerzas. Una, la más conocida, Henry Ford. Henry Ford arma los autos Ford, que yo no sé mucho autos, pero entiendo que los Lada son muy de pobre, que los Ferrari serían como autos de lujo, y entre medio hay hartas marcas que yo no manejo, supondría un Renault, un Mazda, pero yo no, yo en serio que de autos sé muy poco. Gama media. Y Ford, cuando el auto era un lujo,
que tenían muy poco, arma una planta basada en los principios del capitalismo más industrial, de la producción serial, donde con toda esa idea de enajenación que había planteado Marx, de que yo era encargado del volante, yo era encargado, pero produce una revolución en el sentido que produce un auto para la gente de clase media. Y para la gente de clase media, que eran sus obreros. O sea, la idea de que un obrero calificado, un obrero que puede armar un auto, es un obrero que sabe algo más que picar piedra o pegarle con un pico a la tierra para sacar oro, cobre, o lo que haya en ese pedazo de tierra. Implica un conocimiento muy específico. Entonces la idea de que el obrero se podía calificar, especializar y convertirse en un obrero calificado con una alta remuneración, es la base de este otro capitalismo fordista. La idea de que un tipo que arma un auto puede ganar un sueldo muy alto y comprarse un auto Ford, que era como la gran talla que decía Ford: yo hago autos para que mis trabajadores me los compren. En verdad, un trabajador que trabaja en la Ford, difícil que pudiese comprarse un auto, pero enganchó muy bien, generó una subjetividad positiva. Si los trabajadores se sentían incluidos y atraídos por el capitalismo, no iban a querer comunismo. Y aquí aparecen los experimentos de Hartung, que son el primer texto que les pasé, que hace referencia a que un grupo de científicos va a ver cuánta es la luminosidad de una empresa óptima para la producción de... ya ni me acuerdo qué era. Y se dan cuenta que a mayor luz hay mayor producción. Bravo, a igual luz hay mayor producción. Parece que hicimos mal el experimento. Menor luz hay mayor producción también. No, aquí la luz parece que no tiene nada que ver. Y se dieron cuenta de algo muy importante, que es que si yo me preocupo de los trabajadores producen más, son más felices. Lo que, lo que me permite es decir que si yo hago sentir felices a los trabajadores, genero una subjetividad positiva. No importa lo que haya dicho Marx en el 1940 y tantos, o en el 1950. Si un trabajador, por mucho que esté produciendo manubrios todos los días, y eso puede ser súper alienante, si ese trabajador siente que su trabajo vale y es compensado económicamente por eso, y que la empresa se preocupe y lo quiere tratar bien y lo lleva de vacaciones, y hay un centro vacacional Ford donde van todos los que trabajan en la planta de Ford, ese trabajador va a generar una subjetividad, idea que no existía antes. Antes de esto no existía la idea de subjetividad, que la gente, la producción, podía pasar por si yo me siento bien o mal. Hasta antes de esto, la producción solo se basaba en si pongámosle la silla a la altura justa, el reflejo humano de algo, el reflejo humano se demora tantos milisegundos, entendamos que la curva de cansancio es esta, entonces partamos pasándole 10 manubrios por hora y al final del día le pasamos 6 porque entendemos que se cansa y ahí optimizamos. Esos eran los conceptos para producir mejor. Pero cuando nos damos cuenta que preocuparnos por los trabajadores, generar una subjetividad positiva, hace que esos trabajadores sean felices y producen mucho más que lo que puede hacer cualquier silla bien hecha o ergonómica, cambia totalmente. El capitalismo pasa a transformarse no solo en una forma de producción, sino en una forma de cultura. Y que todos los expertos que han visto el tema dicen que el gran tema de cómo Estados Unidos logró vencer a la Unión Soviética. Estados Unidos tenía un movimiento de trabajadores muy activo, revolucionario, tomaban las armas, se tomaban las fábricas, y logró que esos mismos trabajadores renunciaran al comunismo y dijeran: no, el capitalismo es mejor porque me permite tener una casa de 2 pisos, tipo los Simpsons. Los Simpsons son pobres en Estados Unidos y tienen una casa de 2 pisos, 2 autos, pueden mantener a 3 hijos y 2 mascotas. Esa era la pobreza en Estados Unidos. Entonces, chuta, si yo trabajo en una planta nuclear como Homero, ya pongamos la exageración de Homero, pero yo trabajo en una metalúrgica que produce acero, pero mi trabajo es muy especializado y muy pocas personas lo saben hacer, me van a pagar más sueldo, por tanto yo puedo hacer carrera en esa empresa, puedo hacer la carrera en esa empresa al sentirme valorado porque sé cuándo van a venir las recompensas, y si llevo 10 años de trabajo me van a ascender a jefe, y si hago bien el trabajo me van a premiar.
logro generar que el capitalismo produce una subjetividad positiva, entonces terminan con blue jeans que los rusos querían usarlo, y que no tienen que ver con los sistemas políticos, sino con la subjetividad positiva. Estados Unidos genera el rock and roll, el hipismo, los blue jeans, la Coca-Cola, marcas que hasta el día de hoy se hablan y se trabajan. Generó una marca cultural, y para eso apareció la psicología social clásica, porque la psicología social clásica salió del conductismo que creía que los seres humanos éramos igual que ratones que íbamos aprendiendo en un laberinto según las recompensas, sino que si nosotros veíamos modelos, recuerden a Bandura, si yo veo a modelos que hacen algo y son premiados por hacer ese algo, voy a hacer ese algo más veces. Entonces yo puedo enseñarle a la gente cómo quiero que sea, cómo es un buen estadounidense, un estadounidense el que canta el himno, el que va a la guerra, el que lucha por su país, el que produce, el que tiene riquezas porque se la ha ganado, el sueño americano. La idea de sueño americano es la que nace con la psicología social. Sin la psicología social jamás hubiese podido haber el relato del sueño americano. La psicología social le enseña al modo de producción capitalista que tiene que preocuparse por la subjetividad de las personas y no por la objetividad. Porque en Cuba la atención de salud puede ser gratis, pero probablemente para un estadounidense prefieren pagar miles de dólares, excepto los pobres, pero el estadounidense miles de dólares, pero vivir en Estados Unidos a vivir en Cuba y tener atención gratis. Porque la atención gratis no tiene ese encanto capitalista. No tiene ese encanto de yo puedo tener mi propia empresa, yo puedo esforzarme, yo puedo partir desde abajo, pero si me esfuerzo puedo ser millonario. Que lo dio que partió con Henry Ford, por eso se llama el Estados Unidos Ford. Pero que todas las empresas adquirieron, ya les vamos a pagar a nuestros obreros sueldos mayores. Piensen que en ese momento no existía globalización. Todas las empresas de Europa estaban destruidas, bombardeo. Japón estaba destruido, Rusia estaba en un proceso de industrialización, pero como eran los malos, eran los soviéticos, solo le podían vender acero a los soviéticos y no a los europeos, ni a los asiáticos, ni a los países que no estaban alineados con el comunismo. Por tanto, Estados Unidos se transforma en la gran fábrica del mundo, vende autos, vende acero, vende petróleo, vende cosméticos, vende todo. Son la mayor fábrica del mundo. No existe la idea de deslocalización que existe ahora, que prefiero ir a China a pagarle mucho más barato a los trabajadores para que hagan lo mismo. No, porque en China no existía el conocimiento para hacerlo. Por tanto, Estados Unidos podía pagarle muy bien a sus trabajadores que ganaran muy bien para desarrollar el modo de trabajo. Y eso fue gracias, no solo, pero gracias a que la psicología cognitiva le dio herramientas para trabajar. Le enseñó Kurt Lewin a que si yo trabajo tipo fascista y ando todo el rato paqueando a mis trabajadores apenas me dé vuelta van a dejar de trabajar. Si los dejo hacer lo que quieran, no va a pasar nada, pero si soy un jefe que media, que genera grupos de discusión, que lo hago sentir valiosos, van a producir mucho más. Es por eso que la psicología cognitiva está en la base del ADN del Estados Unidos en los años 60, 70, 80. Incluso los 50. Es Estados Unidos que es el mayor productor mundial, el donde viene la cultura, o sea, no existía el anime como cultura japonesa, no existía el cine europeo, más ya que existía, pero me refiero a que no tenía como competirle a Hollywood. Los autos, más ya que existía la BMW o la Ferrari, los autos eran estadounidenses, el petróleo era, todo se manejó no solo con una idea de producción, sino que el trabajo pasó a generar una subjetividad positiva. Si yo trabajo, yo me esfuerzo, yo logro surgir, recuerdan la ética protestante del trabajo, recuerdan el mercantilismo, yo me lo merezco. Y por tanto, ese yo viene de entender la subjetividad de los seres humanos. Sin entender la subjetividad de los seres humanos jamás hubiésemos podido generar una cultura alrededor del esfuerzo y del trabajo. Hasta ahí, por hoy día, chiquillos. Yo sé que es mucha información para procesar, así que este lunes cuando tengamos la clase sincrónica, estoy seguro que van a haber muchas preguntas porque
vimos o partí trabajando muchísimos temas. Entonces, eso. Nos vemos el lunes. Cuídense y cualquier pregunta la intentaremos resolver entre todos. Saludos.